En una fría tarde de invierno, bajo un cielo gris y opaco, un niño de apenas 9 años está sentado en la acera de una transitada avenida, con una pequeña manta extendida frente a él. Sobre la manta, hay unos pocos juguetes viejos, un camión sin ruedas, una muñeca con el cabello enredado y un rompecabezas incompleto. Su rostro, marcado por la suciedad y el cansancio, refleja una mezcla de tristeza y esperanza. Cada vez que alguien pasa, el niño levanta la mirada y murmura con voz temblorosa: quiere comprar un juguete, son baratos, pero nadie se detiene, nadie lo escucha, hasta que un hombre, vestido con un abrigo caro y un reloj que brilla bajo la tenue luz del atardecer, se detiene frente a él. El hombre lo observa en silencio, y en ese instante, algo cambia. Lo que comienza como un simple encuentro en la calle, se convierte en una historia que transformará sus vidas para siempre. La ciudad de Buenos Aires, con su mezcla de edificios históricos y modernos, es el escenario de esta historia. Es un día frío de invierno, y las calles están llenas de personas que caminan apresuradas, envueltas en abrigos y bufandas, tratando de escapar del viento helado. Entre el bullicio de la ciudad, en una esquina de la avenida Corrientes, un niño llamado Tomás está sentado en el suelo, con una manta desgastada extendida frente a él. Sobre la manta, hay unos pocos juguetes viejos que ha recogido de la basura o que le han regalado vecinos. Tomás tiene 9 años, pero su delgadez y su ropa desgastada lo hacen parecer más pequeño. Su cabello está enmarañado, y sus manos, rojas por el frío, tiemblan mientras acomoda los juguetes una y otra vez, esperando que alguien se detenga. Cada vez que un transeúnte pasa, Tomás levanta la mirada y dice con voz suave: ¿quiere comprar un juguete? Son baratos, pero nadie lo escucha. La mayoría de las personas ni siquiera lo miran. Para ellos, es solo una parte más del paisaje urbano, una sombra en medio del ajetreo diario. A unas pocas cuadras de allí, en un edificio de oficinas de lujo, está Nicolás Ferrer, un empresario de 45 años que ha construido un imperio en el mundo de las inversiones. Nicolás es conocido por su inteligencia y su habilidad para cerrar negocios millonarios, pero también por su carácter frío y distante. Desde la muerte de su esposa, hace 3 años, Nicolás se ha sumergido por completo en su trabajo, evitando cualquier tipo de conexión emocional. Para él, el éxito se mide en cifras, y el tiempo es un recurso que no puede desperdiciar. Esa tarde, Nicolás sale de una reunión importante y decide caminar unas cuadras antes de tomar su auto. Mientras camina por la avenida Corrientes, su mente está ocupada con los detalles de un nuevo proyecto, pero algo lo detiene. En la esquina, ve a Tomás, sentado en el suelo, con los juguetes viejos frente a él. Nicolás no sabe por qué, pero sus pasos se detienen. Observa al niño por un momento, notando su delgadez, su ropa desgastada y la tristeza en su mirada. Tomás, al ver que alguien se detiene, levanta la cabeza rápidamente. Sus ojos, grandes y oscuros, se iluminan con una chispa de esperanza. ¿Quiere comprar un juguete, señor?, pregunta, señalando los objetos en la manta. Son baratos. Nicolás no responde de inmediato. Algo en la voz del niño, en su expresión, lo desarma. Finalmente, se agacha para mirar los juguetes más de cerca. Toma el camión sin ruedas y lo examina. ¿Cuánto cuesta este?, pregunta, con un tono más suave de lo que esperaba. 10 pesos, señor, responde Tomás, con una mezcla de timidez y emoción. Nicolás saca un billete de su cartera y se lo entrega al niño, pero en lugar de 10 pesos, le da un billete de 100. Tomás lo mira con los ojos muy abiertos. Señor, no tengo cambio, dice, nervioso. No necesitas darme cambio, responde Nicolás, con una pequeña sonrisa. Quédate con el dinero. Tomás no sabe qué decir. Durante unos segundos, se queda en silencio, mirando el billete como si no pudiera creer que fuera real. Finalmente, levanta la mirada y dice: gracias, señor. Muchas gracias. Nicolás asiente y se levanta para irse, pero algo lo detiene. Mira a Tomás una vez más y siente una punzada en el pecho. No puede explicar por qué, pero sabe que no puede simplemente alejarse.
Hay algo en ese niño que lo hace recordar su propia infancia, una época en la que también conoció la pobreza y la lucha. ¿Dónde están tus padres?, pregunta, con un tono más serio. Tomás baja la mirada y juega nerviosamente con los bordes de la manta. Mi mamá está en casa, está enferma. Yo vendo juguetes para comprar comida. Nicolás siente que el nudo en su pecho se aprieta. Por un momento, recuerda a su propia madre, que trabajó incansablemente para sacarlo adelante. Cuando su padre los abandonó, sin pensarlo dos veces, saca su teléfono y llama a su chofer. Espérame en la esquina, voy a llevar a alguien conmigo. Tomás lo mira con desconfianza. No está acostumbrado a que los adultos le presten atención, mucho menos a que quieran ayudarlo. ¿Qué está haciendo, señor?, pregunta, con un tono de alarma. Voy a ayudarte, Tomás, pero primero, vamos a ver a tu mamá. Tomás duda por un momento, pero finalmente asiente. Recoge los juguetes y la manta, y sigue a Nicolás hasta el auto. Mientras se suben, Nicolás no puede evitar preguntarse qué está haciendo. No es propio de él involucrarse en los problemas de los demás, pero algo en su interior le dice que este encuentro no es una coincidencia, es el comienzo de algo mucho más grande. El auto avanzaba lentamente por las calles de un barrio humilde, donde las casas eran pequeñas y las paredes estaban desgastadas por el tiempo. Tomás, sentado en el asiento trasero junto a Nicolás, miraba por la ventana con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. No estaba acostumbrado a estar en un auto tan lujoso, y mucho menos acompañado de alguien como Nicolás, un hombre que parecía venir de un mundo completamente diferente al suyo. «Es aquí, señor», dijo Tomás, señalando una casa de ladrillo sin pintar, con un techo de chapa y una puerta de madera que parecía a punto de caerse. Nicolás observó la casa en silencio. Era pequeña, apenas más grande que una habitación de su propia casa, y el jardín delantero estaba lleno de maleza. Bajaron del auto, y Tomás corrió hacia la puerta, abriéndola con cuidado para no hacer ruido. Nicolás lo siguió, sintiendo una extraña mezcla de incomodidad y curiosidad. Dentro de la casa, el ambiente era frío y oscuro. Había pocos muebles, una mesa de madera con una pata rota, dos sillas desiguales y un pequeño sofá cubierto con una manta vieja. En una esquina, una mujer delgada y pálida estaba acostada en un colchón en el suelo. Su rostro estaba marcado por el cansancio y la enfermedad, pero cuando vio a Tomás entrar, una débil sonrisa iluminó su rostro. «Mamá, traje a alguien», dijo Tomás, acercándose a ella y arrodillándose a su lado. La mujer miró a Nicolás con desconfianza. No estaba acostumbrada a recibir visitas, y mucho menos de alguien que claramente no pertenecía a su entorno. «Buenas tardes», dijo Nicolás, inclinando ligeramente la cabeza. «Soy Nicolás Ferrer. Conocí a su hijo en la calle y quise traerlo de vuelta a casa». La mujer intentó incorporarse, pero su cuerpo no se lo permitió. Nicolás se acercó y se agachó para hablar con ella a su nivel. «No quiero incomodarla, señora, solo quiero ayudar. Su hijo me contó que está enferma. ¿Ha visto a un médico?». La mujer negó con la cabeza, con los ojos llenos de vergüenza. «No tenemos dinero para eso, señor. Apenas podemos comer». Tomás hace lo que puede vendiendo juguetes, pero no es suficiente. Nicolás sintió un nudo en la garganta. Había visto la pobreza antes, pero nunca tan de cerca. La fragilidad de la mujer y la determinación de Tomás por ayudarla lo conmovieron profundamente. «Voy a encargarme de que la vea un médico», dijo, con un tono firme, «y también voy a asegurarme de que Tomás no tenga que volver a vender juguetes en la calle». La mujer lo miró con incredulidad. No entendía por qué un hombre como él querría ayudar a su familia, pero en sus ojos había una mezcla de esperanza y miedo. «¿Por qué haría algo así por nosotros?», preguntó, con la voz temblorosa. Nicolás se quedó en silencio por un momento. No sabía cómo responder. Ni siquiera él entendía completamente por qué estaba haciendo esto, pero algo en su interior le decía que era lo correcto. «¿Por qué? Puedo hacerlo», respondió finalmente, «y porque nadie debería vivir así, especialmente un niño». Esa noche, Nicolás se fue de la casa con una lista de cosas por hacer.
Llamó a un médico para que visitara a la madre de Tomás al día siguiente, y también se aseguró de que les llevaran comida y ropa, pero mientras conducía de regreso a su casa, no podía dejar de pensar en Tomás. Había algo en ese niño, que lo hacía sentir responsable, como si su destino estuviera ligado al suyo de alguna manera. Al día siguiente, Nicolás regresó a la casa con un médico y una bolsa llena de provisiones. La madre de Tomás, que se llamaba Elena, fue diagnosticada con anemia severa y una infección pulmonar que requería tratamiento inmediato. Nicolás se encargó de todo, desde los medicamentos hasta las consultas médicas, y poco a poco, Elena comenzó a mejorar. Mientras tanto, Nicolás pasaba cada vez más tiempo con Tomás. Lo llevaba a su oficina, le compraba libros y le enseñaba cosas básicas como matemáticas y lectura. Al principio, Tomás estaba nervioso y desconfiado, pero, con el tiempo, comenzó a relajarse. Nicolás descubrió que el niño era increíblemente inteligente y curioso, y se sorprendió al darse cuenta de cuánto disfrutaba pasar tiempo con él. Sin embargo, no todo fue fácil. Nicolás enfrentó críticas de su círculo social, donde muchos no entendían por qué estaba dedicando tanto tiempo y recursos a una familia que no conocía. ¿Por qué te importa tanto ese niño?, le preguntó un amigo durante una cena. Hay miles como él en la ciudad. No puedes salvarlos a todos. Nicolás no respondió de inmediato. Sabía que su amigo tenía razón, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. Finalmente, dijo, no estoy tratando de salvar a todos, solo estoy ayudando a uno, y eso es suficiente para mí. A pesar de las críticas, Nicolás continuó ayudando a Tomás y a su madre, pero cuanto más se involucraba en sus vidas, más se daba cuenta de que esto no era solo un acto de caridad, era algo mucho más profundo. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que le daba sentido a su vida. Sin embargo, Nicolás sabía que esto era solo el comienzo. Había muchas cosas que aún debía resolver, y muchos desafíos que enfrentar, pero estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que costara, porque en el fondo, sabía que este encuentro con Tomás no era una coincidencia, era una segunda oportunidad, no solo para el niño, sino también para él mismo. Con el paso de las semanas, la relación entre Nicolás y Tomás se fortaleció de una manera que ninguno de los dos había anticipado. Nicolás, acostumbrado a un mundo de reuniones, contratos y cifras, comenzó a encontrar en la compañía de Tomás una alegría que hacía años no experimentaba. Por su parte, Tomás, que había crecido en un entorno de carencias y dificultades, empezó a confiar en Nicolás como nunca antes había confiado en un adulto. Elena, la madre de Tomás, también notaba el cambio, aunque al principio había sido cautelosa con la ayuda de Nicolás, temiendo que fuera algo pasajero o que tuviera segundas intenciones. Poco a poco comenzó a relajarse. Ver a su hijo sonreír, aprender y soñar con un futuro mejor le devolvía una esperanza que creía perdida. Sin embargo, también sentía una punzada de culpa. Sabía que Nicolás estaba haciendo por ellos lo que ella no había podido, y eso la hacía sentirse insuficiente como madre. Una tarde, mientras Nicolás ayudaba a Tomás con un libro de matemáticas, en la pequeña mesa de la casa, Elena se acercó con una taza de té en las manos. Se sentó frente a Nicolás y lo miró con seriedad. Señor Ferrer, no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por nosotros, dijo, con la voz temblorosa, pero no quiero que sienta que tiene que cargar con nosotros. No quiero ser una carga para nadie. Nicolás dejó el libro a un lado y la miró directamente a los ojos. Elena, no son una carga. Si estoy aquí es porque quiero estar, porque creo que Tomás tiene un futuro brillante, y quiero ayudarlo a alcanzarlo, y porque usted merece una vida mejor, una en la que no tenga que preocuparse por si habrá comida en la mesa mañana. Elena bajó la mirada, conmovida por sus palabras. No estaba acostumbrada a que alguien hablara de ella con tanta consideración. Durante años, había sentido que su única función era sobrevivir para cuidar de su hijo, pero ahora, por primera vez, alguien la veía como una persona con sueños y necesidades propias. Mientras tanto, Nicolás comenzó a hacer cambios en su propia vida.
Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo con Tomás y Elena. Sus socios y empleados notaron la diferencia, y algunos comenzaron a preocuparse. Nicolás, estás descuidando tus negocios, le dijo uno de sus socios durante una reunión. No puedes permitir que tus emociones interfieran con tu trabajo. Pero Nicolás no estaba dispuesto a retroceder. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba, algo que iba más allá de los números y las ganancias, y aunque sabía que estaba tomando riesgos, también sabía que valía la pena. Sin embargo, no todo fue fácil. Nicolás enfrentó varios obstáculos, tanto internos como externos. Por un lado, estaba la burocracia. Aunque quería inscribir a Tomás en una buena escuela, se encontró con una serie de trabas legales. Tomás no tenía documentos, y sin ellos, era imposible matricularlo. Nicolás contrató a un abogado para resolver el problema, pero el proceso era lento y frustrante. Por otro lado, estaban los prejuicios sociales. Algunos vecinos del barrio comenzaron a murmurar sobre la relación entre Nicolás y la familia de Tomás. Algunos decían que Nicolás solo estaba ayudando para limpiar su imagen, mientras que otros insinuaban cosas peores. Aunque Nicolás intentaba ignorar los comentarios, sabía que afectaban a Elena y a Tomás. Una noche, mientras cenaban juntos, Tomás rompió el silencio. Señor Nicolás, ¿por qué la gente dice cosas malas de usted? Usted no es malo. Nicolás dejó el tenedor en el plato y miró al niño con una mezcla de tristeza y ternura. A veces, Tomás, la gente habla sin saber. No importa lo que digan los demás, lo que importa es lo que tú sabes, lo que tú sientes. ¿Tú crees que soy malo? Tomás negó con la cabeza rápidamente. No, usted es bueno, usted nos ayuda. Nicolás sonrió y le revolvió el cabello. Entonces, eso es lo único que importa. A pesar de los desafíos, Nicolás no se rindió. Continuó trabajando para mejorar la vida de Tomás y Elena, y poco a poco, comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo. Elena, gracias al tratamiento médico y a una mejor alimentación, recuperó su salud y su energía. Incluso comenzó a buscar trabajo, decidida a contribuir al bienestar de su familia. Tomás, por su parte, florecía. Aunque aún no podía asistir a una escuela formal, Nicolás contrató a un tutor para que le enseñara en casa. El niño, que antes apenas sabía leer y escribir, ahora devoraba libros y resolvía problemas matemáticos con facilidad. Pero lo más importante era que había recuperado su confianza y su alegría. Ya no era el niño tímido y desconfiado que Nicolás había encontrado en la calle. Ahora era un niño lleno de sueños y esperanzas. Un día, mientras caminaban juntos por un parque, Tomás tomó la mano de Nicolás y lo miró con seriedad. Señor Nicolás, cuando sea grande, quiero ser como usted. Nicolás se detuvo y lo miró, sorprendido por sus palabras. ¿Como yo? ¿Por qué? Porque usted ayuda a la gente, y yo también quiero ayudar. Nicolás sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, todas las críticas y todos los desafíos habían valido la pena, porque no solo estaba cambiando la vida de Tomás, también estaba cambiando la suya propia. Sin embargo, Nicolás sabía que aún quedaba mucho por hacer. Había logrado mucho, pero también había aprendido que el camino hacia el cambio no era fácil ni rápido, pero estaba dispuesto a seguir adelante, porque sabía que cada paso que daba, por pequeño que fuera, hacía una diferencia, y eso era lo único que importaba. El tiempo parecía avanzar con rapidez, y la vida de Tomás y Elena había cambiado de manera significativa gracias a la dedicación de Nicolás. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar encaminado, un giro inesperado puso a prueba la fortaleza de todos. Una tarde, mientras Nicolás revisaba los documentos necesarios para finalizar el proceso de inscripción de Tomás en una escuela privada, recibió una llamada que lo dejó helado. Era el abogado que había contratado para gestionar los trámites legales. Señor Ferrer, tenemos un problema, dijo el abogado con un tono grave. Ha aparecido un hombre que dice ser el padre biológico de Tomás y está reclamando la custodia. Nicolás sintió que el aire se le escapaba del pecho. Durante todo este tiempo,
Elena nunca había mencionado al padre de Tomás, y él había asumido que no estaba en la vida del niño. Ahora, la aparición de este hombre amenazaba con desmoronar todo lo que habían construido juntos. ¿Qué tan serio es esto?, preguntó Nicolás, tratando de mantener la calma. Muy serio. Si este hombre puede demostrar que es el padre biológico, tiene derechos legales sobre el niño, y si decide llevar el caso a los tribunales, podría ganar. Nicolás colgó el teléfono con el corazón pesado. Sabía que tenía que hablar con Elena de inmediato. Esa noche, después de cenar, se sentó con ella en la pequeña sala de la casa y le explicó lo que había sucedido. Elena, al escuchar la noticia, se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. No puede ser, dijo entre sollozos. Ese hombre nos abandonó hace años. Nunca se preocupó por Tomás. ¿Por qué ahora? Nicolás la miró con compasión. Sabía que esta situación era injusta, pero también sabía que la ley no siempre era justa. Elena, vamos a luchar. No voy a permitir que alguien que no ha estado en la vida de Tomás venga ahora a reclamarlo como si nada. Pero necesito que me cuentes todo. Necesito saber quién es este hombre y qué pasó entre ustedes. Elena respiró hondo y comenzó a hablar. Le contó que el padre de Tomás, un hombre llamado Ricardo, los había abandonado cuando Tomás tenía apenas 1 año. Ricardo era un hombre irresponsable, con problemas de alcoholismo, que nunca había mostrado interés en su hijo. Después de años, sin saber nada de él, Elena había asumido que nunca volvería. No entiendo por qué está haciendo esto ahora, dijo Elena, con la voz quebrada. No le importa Tomás, solo quiere arruinar nuestras vidas. Nicolás la tomó de la mano y le prometió que haría todo lo posible para proteger a Tomás. Pero sabía que no sería fácil. Ricardo tenía derechos legales, y si decidía llevar el caso a los tribunales, podrían enfrentarse a una batalla larga y dolorosa. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, recopilación de pruebas y preparación para lo que parecía ser una inevitable confrontación legal. Nicolás contrató a los mejores abogados que pudo encontrar y comenzó a construir un caso sólido para demostrar que Ricardo no era apto para cuidar de Tomás. Pero mientras tanto, la tensión en la casa era palpable. Elena estaba constantemente preocupada, y Tomás, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, podía sentir que algo no estaba bien. Una tarde, mientras Nicolás trabajaba en su oficina, Tomás entró con una expresión seria en el rostro. «Señor Nicolás, ¿es verdad que alguien quiere llevarme lejos?», preguntó, con los ojos llenos de miedo. Nicolás dejó lo que estaba haciendo y se arrodilló frente a él. «Tomás, quiero que sepas algo. Pase lo que pase, no voy a dejar que te pase nada malo. ¿Vamos a luchar juntos? ¿De acuerdo?». Tomás asintió, pero Nicolás podía ver que el niño seguía preocupado. Esa noche, mientras lo ayudaba a acostarse, Nicolás le contó una historia sobre un hombre que había perdido todo, pero que encontró la fuerza para seguir adelante gracias a las personas que lo amaban. Aunque no lo dijo directamente, Tomás entendió que la historia era sobre Nicolás, y eso lo hizo sentirse un poco más seguro. Finalmente, llegó el día de la audiencia. Nicolás, Elena y Tomás se presentaron en el tribunal, donde se encontraron cara a cara con Ricardo por primera vez. Ricardo era un hombre de aspecto descuidado, con una actitud arrogante que irritó a Nicolás desde el primer momento. Durante la audiencia, Ricardo intentó presentarse como un padre arrepentido que solo quería recuperar a su hijo, pero los abogados de Nicolás lograron demostrar que no había tenido contacto con Tomás en años y que no estaba en condiciones de cuidarlo. Sin embargo, el juez no tomó una decisión inmediata. Decidió que se realizaría una evaluación para determinar qué era lo mejor para el bienestar de Tomás. Esto significaba que la incertidumbre continuaría, y todos tendrían que esperar semanas antes de saber el resultado. Durante ese tiempo, Nicolás hizo todo lo posible para mantener a Tomás ocupado y feliz. Lo llevó al parque, le compró libros nuevos y pasó horas jugando con él, pero en el fondo, no podía dejar de preocuparse. Sabía que, aunque tenían un caso sólido, nada estaba garantizado. Finalmente, llegó el día de la decisión. En el tribunal, el juez anunció que,
Después de revisar todas las pruebas y considerar el bienestar de Tomás, había decidido que lo mejor era que permaneciera con Elena, bajo la supervisión de Nicolás. Ricardo, aunque visiblemente molesto, aceptó la decisión y se marchó sin decir una palabra. Cuando salieron del tribunal, Tomás abrazó a Nicolás con fuerza. ¿Eso significa que puedo quedarme contigo?, preguntó, con una sonrisa tímida. Sí, Tomás, eso significa que puedes quedarte conmigo, respondió Nicolás, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Esa noche, mientras cenaban juntos, Nicolás miró a Elena y a Tomás, y se dio cuenta de cuánto habían cambiado sus vidas desde aquel día en que conoció al niño en la calle. Habían enfrentado desafíos, pero también habían encontrado algo que ninguno de ellos sabía que necesitaba: una familia. Los días que siguieron a la decisión del juez estuvieron llenos de una mezcla de alivio y reflexión para Nicolás, Elena y Tomás. Por primera vez en mucho tiempo, podían respirar tranquilos, sabiendo que nadie intentaría separarlos. Sin embargo, el proceso había dejado huellas profundas en cada uno de ellos, y Nicolás sabía que este no era el final de su camino juntos, sino el comienzo de algo mucho más grande. Una tarde, mientras Nicolás trabajaba en su oficina, Tomás entró con una libreta en la mano. Había estado dibujando y escribiendo en ella durante días, pero no le había mostrado a nadie lo que estaba haciendo. Con una sonrisa tímida, se acercó al escritorio de Nicolás y colocó la libreta frente a él. «Señor Nicolás, quiero que vea esto», dijo, con un brillo de emoción en los ojos. Nicolás abrió la libreta y encontró dibujos de niños jugando, aulas llenas de colores y palabras escritas con una caligrafía aún torpe pero llena de esfuerzo. En la primera página, Tomás había escrito: «Escuela para todos los niños». Nicolás lo miró, intrigado. «¿Qué es esto, Tomás?», preguntó, pasando las páginas con cuidado. «Es mi idea», respondió Tomás, con entusiasmo. «Quiero que todos los niños que no tienen escuela puedan ir a una, como yo antes. Quiero que tengan libros, juguetes y alguien que les enseñe cosas, como usted me enseñó a mí». Nicolás sintió que el corazón se le llenaba de orgullo. En ese momento, supo que todo lo que había hecho por Tomás no solo había cambiado la vida del niño, sino que también había plantado en él una semilla de esperanza y generosidad que ahora estaba floreciendo. «Es una idea maravillosa, Tomás», dijo Nicolás, con una sonrisa cálida, «y vamos a hacerla realidad». Esa noche, Nicolás se sentó con Elena y Tomás para hablar sobre el proyecto. Les explicó que quería crear una fundación que ayudara a niños en situación de calle, ofreciéndoles educación, comida y un lugar seguro donde pudieran crecer y soñar con un futuro mejor. Elena, aunque al principio estaba sorprendida, no tardó en apoyar la idea. Sabía mejor que nadie lo difícil que era criar a un hijo en medio de la pobreza y la desesperanza, y estaba emocionada de poder ayudar a otras familias a salir adelante. Durante los meses siguientes, Nicolás trabajó incansablemente para hacer realidad el sueño de Tomás. Utilizó sus contactos en el mundo empresarial para conseguir donaciones y apoyo, y contrató a un equipo de arquitectos y educadores para diseñar el primer centro de la fundación. Decidió llamarla Fundación Nuevos Horizontes, en honor a la nueva vida que él, Elena y Tomás habían comenzado juntos. El día de la inauguración, el centro estaba lleno de niños y familias que habían llegado de todas partes de la ciudad. Había risas, música y una energía de esperanza que llenaba el aire. Nicolás, vestido con un traje sencillo, subió al escenario para dar un discurso, pero antes de que pudiera hablar, Tomás se acercó y le susurró algo al oído. «¿Puedo decir algo, señor Nicolás?», preguntó, con una sonrisa tímida. Nicolás asintió y le entregó el micrófono. Tomás, con su pequeña estatura y su voz aún infantil, se paró frente a la multitud y comenzó a hablar. «Hace un tiempo, yo estaba en la calle vendiendo juguetes viejos. No tenía escuela, ni libros, ni muchas cosas. Pero un día, el señor Nicolás me encontró y me ayudó. Me enseñó que todos los niños merecen una oportunidad. Y por eso estamos aquí hoy, porque quiero que todos los niños tengan lo que yo tengo ahora, una familia,
una escuela y un lugar donde puedan soñar. La multitud estalló en aplausos, y Nicolás sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. En ese momento, supo que todo el esfuerzo, las noches sin dormir y los desafíos habían valido la pena, porque no solo había cambiado la vida de Tomás, también había encontrado un propósito que le daba sentido a su propia vida. Con el tiempo, la Fundación Nuevos Horizontes creció y se expandió a otras ciudades, ayudando a miles de niños a salir de la pobreza y construir un futuro mejor. Tomás, que ahora asistía a una escuela formal y soñaba con convertirse en maestro, pasaba sus tardes en el centro, ayudando a otros niños a aprender a leer y escribir. Elena, por su parte, se convirtió en una de las coordinadoras de la fundación, utilizando su experiencia para apoyar a otras madres que enfrentaban las mismas dificultades que ella había enfrentado. Pero el impacto de la fundación no se limitó a los niños y las familias que ayudaba. También transformó a Nicolás de una manera que nunca había imaginado. El hombre que una vez había medido su éxito en cifras y contratos, ahora encontraba su mayor satisfacción en las sonrisas de los niños que corrían por los pasillos del centro. Su vida, que antes estaba vacía a pesar de todo su éxito material, ahora estaba llena de propósito y significado. Un día, mientras caminaban juntos por el centro, Tomás tomó la mano de Nicolás y lo miró con una sonrisa. Señor Nicolás, ¿sabe qué? Usted es como un papá para mí. Nicolás se detuvo y lo miró, conmovido por sus palabras. Y tú eres como un hijo para mí, Tomás, respondió, abrazándolo con fuerza. En ese momento, Nicolás supo que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato o negocio, una familia. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que cada paso había valido la pena, porque al final, lo que realmente importa no es cuánto tienes, sino cuánto das. Y Nicolás había aprendido que, al dar, había recibido mucho más de lo que jamás había imaginado. ¿Qué te pareció esta historia llena de esperanza y transformación? Nos encantaría saber tu opinión. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te tocó más el corazón. Si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir disfrutando de más relatos inspiradores que nos recuerdan el poder de la bondad y la conexión humana. Tu voz es importante para nosotros.